Durante medio segundo, la corriente que era de 100 amperes bajó a 95. Instantáneamente se reacomodan los parámetros electromagnéticos y si yo no modifique la excitación, se sube la tensión y si yo no bajé la potencia mecánica entregada al eje, corro el riesgo de que se me salga de sincronismo por sobrevelocidad. O al revés también. Entonces, todos estos motores, todas estas máquinas tienen sistemas de regulación automática sobre la excitación que están permanentemente corrigiendo la excitación según la condición de carga, pero también reguladores automáticos de potencia mecánica, tanto para potencia media como para variaciones temporales. Un regulador que permite controlar la variación de potencia generada transitoria de manera muy rudimentaria y fácil de entender es el regulador de Watt, que lo tienen ahí en la página 159, que básicamente lo dibujamos acá si no se quieren poner a buscarlo. Exactamente las mismas, pero le vamos a poner esto. Hay una H de por medio, pero nosotros las enumeramos como se nos antoja. Lo que a ustedes les da la libertad en el examen cuando tengan que rendir, de ponerle los nombres que quieran, siempre que sepan cuál es el que tiene que hacer cada cosa. Los nombres no son convenciones que debamos cumplir a rajatabla. ¿De qué se trata este regulador de Watt? De un sistema de masas rotantes que por acción centrífuga accionan en contra de la fuerza de un resorte a través de un par de brazos articulados cada masa. Es decir, este eje vertical que tenemos acá, que gira a una velocidad omega, de alguna manera está vinculado al eje de la máquina principal, con un multiplicador o reductor de velocidad, lo que fuere según el diseño de velocidad de la máquina principal y el diseño de velocidad del generador. Podría ser directo, o si la máquina principal, el generador, es de baja velocidad, a través de un multiplicador de velocidad para que funcione con la fuerza centrífuga necesaria. Conclusión: en la medida que la velocidad omega se haga más grande, la fuerza centrífuga de las masas a través de este sistema articulado de brazos traccionarían, comprimirían el resorte. Esto que tenemos acá es un punto fijo
por ende el resorte desde arriba no tiene posibilidad de desplazarse, pero desde abajo llevaríamos el balancín BD hacia arriba. Cuando la fuerza centrífuga tira hacia afuera, porque hay una sobrevelocidad, BD se mueve hacia arriba. Pero el punto A está fijo, porque es el regulador manual de potencia mecánica, de potencia activa media. Es el que me dice a qué velocidad promedio debe estar marchando la máquina con el nivel de combustible necesario. Entonces, en la medida que la fuerza, por crecimiento de velocidad, fuerza centrífuga, comprimen el resorte hacia arriba, B está fijo, asociado a, entonces C se mueve hacia arriba y el balancín llega hasta D, entonces D se mueve hacia arriba. Cuando D se mueve hacia arriba, acciona eso llevándolo hacia la izquierda. Como eso era por sobrevelocidad, hacia la izquierda se cierra la válvula de combustible. ¿Por qué se pudo acelerar la máquina? Porque de repente los usuarios dejaron de consumir potencia activa. O porque en un determinado momento se salió, se desconectó una línea por la que estaba saliendo potencia activa. Yo le estaba entregando una cierta potencia mecánica a esta máquina y me estaba entregando esa potencia activa. En ese momento se produce una sobrevelocidad por el hecho de que tengo la misma potencia mecánica y menos potencia activa entregada. Se mueve hacia arriba D y E hace que se cierre la válvula. Y entonces al cerrar la válvula entra menos combustible y se vuelve a equilibrar. Si eso fue transitorio, en breve vuelve a acomodarse todo y vuelve a funcionar como antes. Ahora, si esa potencia se desconectó y no se vuelve a conectar, esa potencia activa, tenemos que venir desde A y volver a corregir a la nueva potencia, porque si no, ¿qué va a ocurrir? En la medida que esto sube la velocidad, se mueve hacia arriba D, cierra el combustible. Al cerrar el combustible se vuelve a equilibrar el funcionamiento. Al equilibrarse el funcionamiento y volver a velocidad de régimen, las masas dejan de tener la misma fuerza centrífuga que antes, vuelven a cerrarse, vuelven a abrir el resorte, vuelve a abrirse la válvula. Y entramos en un proceso de aceleraciones y desaceleraciones que puede ser catastrófico para la máquina. Esto es para vencer fluctuaciones transitorias de potencia activa a través de la regulación de la potencia mecánica de la máquina. De repente, está todo funcionando normalmente. Este es el regulador de la máquina 1 que tenemos acá. Ese usuario u otro que estaba junto hace que la corriente total tenga una mayor componente activa. ¿Cómo reacciona este bicho? Cuando tenemos mayor componente activa, tiende a bajar la velocidad. Al bajar la velocidad, disminuye la fuerza centrífuga de las masas y el resorte lleva el balancín hacia abajo. Como B está fijo, se inclina, D se baja. Al bajar D, se mueve hacia la derecha la válvula de combustible y abre. Al abrir, incrementa el combustible y se vuelve a equilibrar. Si superamos la falla, vuelve a estabilizarse todo. Pero si esa corriente mayor se sigue manteniendo, tenemos que venir y regular automáticamente nuevamente el control de potencia media, porque si no entramos en esa cuestión de fluctuaciones permanentes. Regulador de Watt. Este regulador, el anterior jefe de cátedra de la materia lo construyó en algún momento y se lo puso al controlador del ángulo de las palas de un aerogenerador que había construido acá en la facultad y que estuvo hasta hace unos años montados allá en donde era el estacionamiento de atrás, que está la torrecita pelada. Un aerogenerador de 1,5 kilowatts que funcionaba con un generador asincrónico, ya vamos a ver en su momento cómo funcionaba, tenía palas de 2,5 metros y funcionaba bastante lindo, hacía funcionar 15 lámparas de 100 vatios cuando teníamos el mejor de los vientos en el invierno, digamos. Bueno, él le había puesto un regulador de Watt porque los molinos, eso que yo les decía recién, que las turbinas de vapor y de gas no tienen capacidad de arrancar como tales desde cero velocidad, porque por el ángulo en que incide el fluido sobre los álabes. En los aeromotores pasa exactamente lo mismo. Necesitan ángulos diferentes para cuando tienen que arrancar que para cuando están a plena velocidad. Entonces con este regulador le modificaba el ángulo para velocidad cero respecto de velocidad plena. Cuando la máquina estaba detenida, las fuerzas centrífugas desaparecían, el resorte abría todo esto y esto regulaba las palas en una posición que recibieran en la óptima posición al viento cuando el generador estaba detenido. Y en la medida que empezaba a girar, las fuerzas centrífugas hacían que esto se achicara, cambiaba la posición de las palas y se acomodaban para
máxima velocidad, tenía solo dos posiciones, o todo cerrado o todo abierto, por el principio de funcionamiento del equipo, pero le permitía optimizar la posición de las palas para velocidad cero y para velocidad no cero, digamos. Entonces arrancaba en una posición y automáticamente las palas cambiaban el ángulo con respecto al viento y mantenían el régimen, mejorando el rendimiento aerodinámico del sistema. Con un regulador de estos así muy rudimentario, pero que anda perfecto para esas cosas. Hoy por hoy esto ya no se usa más. Esto se usó en viejos generadores chiquitos, ya no, son mucho más elaborados. Esta regulación manual ya no es manual, es automática. Asociado a la regulación del combustible también tiene que estar la regulación de la excitación, entonces todo mucho más complejo. Pero vale la pena hacer un comentario respecto a esto. ¿Preguntas? Perdón que estoy borrando. Nada. Qué bárbaro. Pero cuando se va modificando la velocidad del viento, ¿cómo hace para mantener esa tensión constante en la lámpara? ¿No estaría fluctuando la intensidad? No, lo que ocurre es que en realidad el generador llegaba a plena potencia cuando el viento tenía algo así como 5 metros por segundo. En la medida que vos tenías menor velocidad de viento, tenías menos potencia generada, entonces tenía un secuenciador que iba conectando lámparas en la medida que tenías potencia disponible. Yo le dije las 15 lámparas de 100 vatios cuando teníamos el mejor viento en pleno invierno. Ventiscas, brisitas de verano hacía que apenas girara y prendiera una lámpara, digamos. O sea, se iban conectando secuencialmente en la medida que tenías la potencia disponible. ¿Cómo hacen, ¿cómo hacen en los campos eólicos? Supongo que va girando a velocidades distintas para meterse en el sistema, porque tienen distintas frecuencias. Bueno, ahí está el tema. Si vos, ya vamos a estudiar máquinas asincrónicas. El motor asincrónico, a diferencia del sincrónico, tiene la diferencia principal de que el rotor gira a una velocidad inferior a la de sincronismo cuando es motor. El campo gira a 3000 RPM, el rotor a 2900. Si vos a ese motor, una vez conectado y funcionando, mecánicamente al eje lo llevas a una velocidad superior a la del sincronismo, el corte de líneas de fuerza es en sentido contrario, la polaridad de la FEM inducida es en sentido contrario, y en lugar de entrar corriente al motor, sale, se tornó generador. Y mientras más rápido lo hagas girar por arriba de la velocidad de sincronismo, más potencia entrega. Entonces, con el viento, lo único que interesa es que estés marchando a velocidad superior a la de sincronismo. Si es mucho mayor, genera más potencia. Si no es tanto mayor, genera menos potencia. Cuando es asincrónico. Cuando son sincrónicos, ahí sonamos a diferencia de velocidad, diferentes frecuencias, entonces te ves obligado a rectificar, cargar baterías o volverla a alternar en 50 Hz. Cualquiera de las dos es válida. Bueno, dejamos de hablar de máquinas en condiciones ideales y vamos a trazar rápidamente ahora el diagrama vectorial de la máquina síncrona de rotor cilíndrico saturada, que se llama, para cuando se lo piden en el examen, porque no les había dicho, todos estos son temas de exámenes, método de Potier o de la reacción única. Como hemos hecho una introducción de esto hace un par de clases atrás, lo recalco. Reacción única se refiere a la reacción de inducido. Única, ¿por qué? Porque la reacción única se toma como un único vector. A diferencia de lo que vamos a tener que hacer en las máquinas de polos salientes, que habíamos visto que el campo producía diferentes efectos si se alineaba la reacción con la excitación o se ponía sobre las zonas neutras, en donde en las zonas neutras teníamos un enorme entrehierro que es el de las zonas interpolares. En el rotor cilíndrico ese problema no lo tenemos. Entonces en polos salientes a la reacción la tenemos que descomponer en dos vectores perpendiculares, uno longitudinal alineado con la excitación y uno perpendicular. Lo que nos lleva a un método de las dos reacciones o de Blondel que se usa en polos salientes.
Este se usa solo para la de rotor cilíndrico, que es el método de Pottier, y es para la máquina síncrona de rotor cilíndrico saturada. ¿Por qué? Porque las máquinas en realidad trabajan saturadas y las de rotor cilíndrico con alto grado de saturación. ¿Por qué? Lo hemos dicho cuando vimos una tablita comparativa hace unas clases atrás y después cuando calculamos las pérdidas efectivas en corriente alterna. Dientes. ¿Por? Los dientes. No, dientes tenemos en todas. ¿Por qué trabajan más saturadas las máquinas de rotor cilíndrico que las de polos salientes? Porque Por tienen Por el costo de entrehierro. entrehierro que tiene. Porque tienen entrehierro. Tienen mucho más entrehierro estas. Recuerden, las máquinas de rotor cilíndrico llegaban a tener 15 centímetros de entrehierro para dejar circular el refrigerante, mientras que las de polos salientes solo 2 o 3 centímetros. La más chica, la... Mayor potencia en menor volumen. ¿Cómo se manifestaba esto? Mayor carga eléctrica. La capa de corriente, amperes por centímetro de periferia del inducido, era mucho más alta en una de rotor cilíndrico que en una de polo saliente. Básicamente, misma cantidad de amperes dividido en una circunferencia más chica, en centímetros, y con mayor carga magnética. Trabajábamos con inducciones superiores en la de rotor cilíndrico, superiores a la de polo saliente. Entonces, la carga magnética es más alta. Al ser más alta, exigimos magnéticamente más al hierro y lo llevamos a zona de saturación sin dudas. Entonces, por eso la tenemos que estudiar saturada la máquina, porque siempre va a trabajar saturada, más allá de la condición de carga. Entonces, vamos al trazado real del diagrama vectorial. ¿Cuál es el objetivo del trazado del diagrama vectorial? Volvemos a repetirlo ahora que lo estamos enfocando exactamente en la condición real de tratamiento. Situación vamos a... Queremos saber qué excitación debemos darle para qué. mantener constante la tensión por Para mantener constante la tensión de Borne. ¿En qué condición? condición de carga. ¿En qué condición de carga? Está teniendo a cuenta el examen de mañana. No, mañana no. Solo otro. Yo también lo espera, se me borro. ¿En qué condición de carga? En la que querramos, en la que decida el consumidor. Entonces, básicamente, de nuevo, mismo punto de partida que teníamos antes. U sub F, máquina en vacío, esa U sub F es la tensión de vacío de la máquina. Para mantenerla a velocidad de sincronismo y sin carga con esa U sub F, necesitamos esta tita de excitación sub 0. Pero de repente a este generador lo ponemos en carga con esta corriente que la decidió el consumidor y con este ángulo de phi que lo decidió el consumidor y que el distribuidor no compensó y que el transportista no compensó, entonces el pobre generador lo tiene que entregar. Condiciones iniciales para el trazado de la máquina. Ahí ustedes en el apunte las tienen perfectamente enumeradas estas cosas. Primera condición que vamos a considerar es que la reactancia de dispersión XD se va a mantener constante sin importar la condición de carga y la saturación de la máquina. Cuando nosotros hemos calculado saturación de la reactancia de dispersión, ¿la saturación intervenía en algo? ¿Se acuerdan de esto? XD es igual a 12,6 mu sub 0 n cuadrado f L y D lambda CD más no sé qué otras cosas dividido P por Q. ¿Intervenía la saturación en algo? No. ¿Está bien que no intervenga la saturación? Y mejor, sí, no se deforma, ¿no? Pero en la realidad, ¿existe o no existe la saturación? Sí, existe. Sí, pero... Si no la consideramos, estábamos simplificando el método. Entonces, ¿hasta dónde lo vamos a simplificar? Todo lo que nos haga más fácil el cálculo, pero que no nos produzca demasiado error. ¿Por qué podemos despreciar el efecto de la saturación en la dispersión? Y de hecho está en el hecho de trabajar con mu sub 0 y no con el mu del hierro. Porque por más que se sature el hierro en los dientes, en la zona donde se produce el flujo de dispersión, es tan grande el aire que tiene que atravesar el flujo de dispersión para saltar una ranura, para bordear una cabeza de bobina o para saltar de un diente al vecino, que por más que varíe drásticamente la saturación del hierro, la variación de reluctancia frente a la reluctancia del aire es despreciable. A ver, no es que es despreciable la reluctancia del hierro,
o la variación de la reluctancia del hierro, es despreciable en comparación con la reluctancia del aire. Por más que la reluctancia del hierro se multiplique por 10, es tan grande la del aire que no importa. ¿Se entiende? Bien, esa primera consideración. XD se va a mantener constante sin importar la saturación. Segunda, la saturación del hierro viene dada por el flujo común phi. Nunca hemos hablado de flujo todavía, salvo cuando hemos hablado de flujo phi sub 0 y de flujo phi sub i. ¿Quién era phi sub 0? Phi sub 0 era flujo en vacío producido por quién? Por los tita de excitación. ¿Quién era phi sub i? Producido por la El de reacción de inducido producido por tita sub i. ¿Quién era tita? No era la suma de todo. La suma de tita de excitación más tita sub i como vectores. ¿Quién será phi? La suma de tita sub 0 más tita sub de phi sub 0 más phi sub i como vectores. Entonces, ¿quién va a ser phi? El flujo producido por tita. Entonces, ¿qué me dice? La saturación del hierro viene dada por phi. Phi es el flujo producido por tita, que es el tita resultante. Y a pesar de eso, la saturación se va a mantener constante. ¿Por qué se va a mantener constante la saturación? ¿De quién depende la saturación del hierro? Del nivel de inducción al que lo sometamos. ¿Y de quién depende el nivel de inducción? ¿De qué tanto flujo le hagamos circular a ese hierro? ¿Y este flujo variará mucho con las condiciones de carga? Sí. No, casi nada. ¿Por qué? Primero, le erraron a la primera pregunta. Segundo, le estoy preguntando ya si le erraron de la primera, dudo que saquemos algo. Porque cuando sube el flujo ahí se le baja la... Muy bien, porque el flujo phi sub 0 producido por los tita de excitación ocurre solo cuando la máquina está en vacío. El phi sub 0. Pero cuando yo a la máquina la pongo en carga, aparte de los tita de excitación aparecen los tita sub i. Esos tita sub i, adelante, pasen, tomen asiento, siéntanse como en su casa. Gracias. Si los ven temblar no es de frío. Entonces, phi sub 0 producido por la excitación, mientras la máquina está en vacío. Cuando la máquina la pongo en carga, aparecen los tita sub i. Y eso me da un flujo phi sub i. La suma de los dos tita me da los tita resultantes. Y la suma de los dos flujos me da el flujo resultante. Pero yo dejo así nomás que varíe el flujo en función de la aparición de la reacción de inducido. No. Si esa reacción de inducido es desmagnetizante, se me bajaría la tensión de Bornes. ¿Qué hacemos con la excitación? Subimos la excitación para seguir manteniendo la tensión de Bornes. Si la carga es magnetizante, porque estoy alimentando cargas inductivas, se me subiría la tensión de Bornes. ¿Qué hacemos para que no suba la tensión de Bornes? Deséxito. Conclusión, los tita van a ser siempre relativamente constantes, porque cada vez que crezca tita sub i, yo achico tita de excitación si se están poniendo en fase. Cada vez que tita sub i me produzca desmagnetización, yo subo tita de excitación. Y por ende, el flujo producido por tita va a ser relativamente constante. Como el flujo único que voy a tener es phi, en algunos momentos solo phi sub 0. Cuando aparezca phi sub i, con una corrección de phi sub 0 para que la suma dé lo mismo. Si el flujo phi se mantiene relativamente constante, ¿qué pasa con la saturación? Si no cambia el flujo, no cambia la saturación. La saturación es más o menos la misma. Esas dos condiciones de XB constante sin importar la saturación del hierro en los dientes y de flujo phi constante y por ende saturación constante en la máquina sin importar la condición de carga, me llevan a poder considerar esto: que la característica de vacío E sub 0 como función de tita de excitación es igual a una nueva característica
A ver, la misma curva me representa otra característica que es la de la fuerza electromotriz resultante E inducida por el flujo phi como función de θ. A ver, E sub 0 es la inducida por phi sub 0 en función de θ de excitación. E es la inducida por phi en función de los θ resultantes. Esa curva que nosotros hemos visto cómo se traza analítica y experimentalmente E sub 0 en función de θ de excitación, que tenía un comportamiento parecido al de la curva de magnetización del hierro, E sub 0 función de θ de excitación, es igual, en esa misma curva puedo obtener a E resultante como función de θ. ¿Qué quiere decir esto? Yo al eje de abscisa puedo traer θ de excitación o θ indistintamente y desde la curva salgo E o E sub 0 indistintamente. Si tengo un valor de E o de E sub 0, entro por ordenada y en abscisa saco los θ correspondientes o los θ de excitación correspondientes, según la variable de entrada que esté trabajando. Luego de eso hay una tercera condición que dice que se desprecia el efecto de la saturación adicional que podría producir el flujo de dispersión del inducido sobre el hierro del inducido y el flujo de dispersión del inductor sobre el hierro del inductor. Lo simplificamos, lo despreciamos. ¿Por qué? Porque en realidad no es tan grande el flujo de dispersión, entonces no nos varía demasiado la saturación para otros efectos, digamos. Y finalmente el cuarto, el flujo de reacción de inducido no se ve afectado, y esto es propio de esta máquina puntualmente. Las otras son simplificaciones, esta es una conclusión que sacamos. El flujo de reacción de inducido no se ve afectado por el entrehierro según la condición de carga. ¿Qué querrá decir eso? ¿Qué operatoria hago en la máquina para obtener phi sub i? Acordémonos de esto. Θ sub i dividido delta es igual a H sub i. H sub i multiplicado por la permeabilidad del hierro o del aire según donde esté trabajando es la inducción. La inducción por el área, B sub i por área, ¿a qué es igual? Al flujo phi sub i. Acá en el mu tengo la saturación del hierro, pero hay algo más, el delta. Si yo pongo una carga que sea puramente activa o que haga que la corriente circule en fase con la posición de E sub 0, el campo de reacción, dijimos, era transversal, se cerraba por las zonas interpolares. En la máquina de rotor cilíndrico, el entrehierro delta vale lo mismo frente a los polos que en las zonas interpolares. ¿Se acuerdan de eso? No tenemos zonas interpolares. Es decir, en la zona frente a los polos y en las zonas neutras. En la máquina de rotor cilíndrico tenemos el inducido con sus ranuras y sus conductores y el rotor con los polos y las zonas interpolares, en donde más allá de que existen las ranuras, el entrehierro delta es el mismo en cualquier lugar. Si la reacción de inducido se tiene que establecer frente al polo, o en la zona interpolar de la izquierda o en la zona interpolar de la derecha, el entrehierro es siempre el mismo. Entonces eso es lo que estamos queriendo decir. No importa la condición de carga, donde se ubique la reacción de inducido vamos a tener siempre el mismo entrehierro delta, por ende no me produce distorsiones a la hora de calcular el flujo de reacción de inducido. Si fuese una máquina de polos salientes, en cambio, ¿qué ocurriría? Este polo no tiene continuidad, sino que se cierra acá. Entonces, todo esto es aire, todo esto es aire. Una línea que se cerrara por acá tiene un entrehierro delta y una que se cierra por acá de reacción de inducido tiene todo el aire de la zona interpolar. Entonces ahí ya no podemos considerar este efecto de despreciar el efecto del entrehierro. Pero eso es para polos salientes. Por eso hoy estamos en rotor cilíndrico. Hechas todas estas consideraciones, es que podemos entonces
trabajar con la curva de sub-cero en tita de excitación como E en función de tita, y trabajar con la reacción única sin descomponer la longitudinal y transversal porque el entrehierro es uniforme. Procedimiento. Tengo U sub F. Tengo la excitación porque si traigo U sub F acá, tengo tita sub EX0. Esa excitación debo darle a esta máquina para que con esa condición de carga original, que era la de vacío, U sub F sea la tensión de vacío. ¿Se acuerdan lo que le poníamos recién? U sub F igual a E sub 0, 0. E sub 0 con la máquina en vacío. ¿No es al revés en el gráfico? Uy, sí, tienes razón. Lo estoy probando y está funcionando. U sub F, tita de excitación sub 0. Y la máquina está en vacío. La ponemos en carga y tenemos que ir al procedimiento del trazado. Lo primero es, calculamos la fuerza electromotriz resultante E. ¿Qué era la fuerza electromotriz resultante E? Ahora la máquina ya está saturada, no despreciamos la resistencia de R1, por ende tenemos que sumar todo. La fuerza electromotriz resultante E, si hacemos un paréntesis y nos acordamos de lo que trazábamos antes, decíamos U sub F, si esta era la corriente, acá aparecía I por R1, acá aparecía I por XD, y esto que obteníamos acá era la fuerza electromotriz resultante E. Entonces, vectorialmente, E es igual a la corriente como vector multiplicada por R1 más JXD. ¿Conozco I? ¿Conozco I? Sí, porque me lo da la carga para la que estoy queriendo calcular la excitación. ¿Conozco R1? Sí. ¿Por qué la conozco? Por dos caminos la puedo conocer. Si a la máquina la estoy calculando, la estoy diseñando, tengo las dimensiones del arrollamiento, la sección, la longitud de conductor de cada fase, y por ende conozco la resistencia de corriente continua. La transformo en corriente continua en caliente a 75 grados por el coeficiente del cobre que estoy usando. Y después, por el método de las pérdidas adicionales, incremento las resistencias. Recuerden que teníamos que hacer que la resistencia efectiva disipara tanto la potencia real de corriente continua como la de las pérdidas adicionales, y nos llevaba una resistencia que en la máquina